El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia, hoy lunes 6 de febrero del 2023. Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Muy vacías las calles, se nota que es lunes de asueto. No sé si la gente se acuerde de la Constitución mexicana, pero bien merecido su levantarse tarde. Y sí, las calles muy solas para quienes sí nos levantamos a madrugar. ¿Cómo te las encontraste muy solas? Y hoy que entonces que celebramos el Día de la Constitución, es el 5 de febrero. 5 de febrero Se de pasó a lunes. 1917. O sea que son... ¿Qué? Sácale cuentas. Pues varios años ya. Vamos a iniciar, Pepe, si te 106. parece, con un tema pues trágico, complicado, ¿no? El tema de las mujeres asesinadas, de los feminicidios. Primero con esta historia pues que le dio la vuelta, por lo menos a nivel nacional y también internacional, se llegó a tener ecos de esta noticia el martes 31 de enero. Alondra Franco Tinoco y su madre, Liliana Tinoco Tobar, denunciaban a un hombre por violencia familiar en una agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, en el municipio de Poncitlán, cuando un hombre apareció, les disparó, era el mismo hombre el que estaban denunciando, les disparó y Alondra, de 21 años, murió mientras recibía atención médica y su madre, Liliana, de 45 años, murió casi al instante. El fiscal Luis Joaquín Méndez dijo que en esos momentos no había agentes armados en la fiscalía porque se encontraban haciendo trabajo de campo, investigación de campo. Era la segunda vez que esta mujer acudía a denunciar y el Ministerio Público estaba por emitir una restricción para protegerla. Este hombre, Christopher Gerardo, huyó y después de casi unas 24 horas nos enteramos, Pepe, que el hombre había sido detenido. Así es. Pues bueno, claro, lamentarlo, es una situación terrible que ocurra en una oficina de gobierno, más allá de si había policías o no, y que pueda escapar. Afortunadamente lo capturan después, ¿no? Pero que pueda escapar con tal facilidad, y las expresiones políticas en torno a este crimen, híjole, terribles. El gobernador Enrique Alfaro diciendo, a ver, es que no podemos prever la decisión de cada una de estas personas, ¿no? Ante ello no se puede hacer nada. Y es como, bueno, a ver, en los casos concretos ha habido muchos, como estos casos. De hecho, Cladem denunció que ella, Alondra, ya había denunciado violencia previamente, como ha ocurrido en muchos feminicidios. Uh-huh. Ya La mayoría, existen, ¿no?, denuncias previas y el gobierno no hace lo suficiente para protegerlas, para pues llevar a estos sujetos a la justicia, y sobre todo que no se reconozca que es un problema estructural. Muchas veces en los medios se maneja como si este tipo de situaciones fueran arranques de locos. Y no, casos aislados. Y no como parte de una sociedad machista en donde se legitima que los hombres controlen a las mujeres, en donde no se ve tan mal que se quiera controlar lo que visten, con quién salen, qué hacen, que los hombres dominen a sus esposas y que si se les no siguen sus instrucciones, entonces tienen el derecho, ¿no?, de agredirlas, de ejercer violencia sobre ellas para que hagan lo que dice su marido. O sea, ese tipo de convivencia, de relación de poder del hombre sobre su pareja mujer, está súper normalizado y no se reconoce de las autoridades que este tipo de feminicidios, de crímenes tan terribles, tienen su raíz en eso. Pareciera que es gente loca, gente frente a la cual no se puede hacer nada, pues porque tomó la decisión de matar a su esposa, y no como si... Problema sistémico, ¿no? Exacto. Porque también hablamos como de las faltas o de las carencias, de todo lo que no se hace al momento ya de salvaguardar la vida de estas mujeres, ¿no? Que digamos el último momento, pero también hay muchísimo trabajo que no se está haciendo para
tratar de ir cambiando esta cultura machista. Claro. Y son cosas que se pueden hacer. Existen en el gobierno, son insuficientes. El Secovim, no recuerdo ahora el centro, no recuerdo qué significan las siglas de Secovim, pero es el espacio para atender, dar tratamiento, digamos, transformar esta visión machista. Es en donde a los hombres violentadores les obligan a ir a tomar tantas horas en el Secovim, ¿no? No tienen los recursos suficientes, muchas veces no van y toman los talleres, hay que fortalecer los talleres que realmente sean eficaces, que no únicamente los hombres que ya son señalados y que se les procesa por alguna razón y se les obliga a ir, sino más preventivo. Ese tipo de iniciativas existen casi pues porque las mujeres lo han empujado, han exigido que no es nada más proteges a la mujer también, ¿qué vas a hacer con el hombre? Como esto, por ejemplo, ¿no? De los brazaletes, que a las mujeres se les da el pulso de vida, este dispositivo, entonces todo el tiempo están siendo monitoreadas, seguidas, y es como, ¿y el agresor? Se llama pulso de vida por no llamarle como botón de pánico, es lo mismo, son estos como... Ajá, es un dispositivo que le picas y te comunicas inmediatamente al 911, tiene GPS, pues saben exactamente en dónde estás. Y muchos años eso es lo que ha funcionado. Se te da el pulso de vida para que en caso de que se te acerque el agresor, bueno, tengas una herramienta para llamar a las autoridades. Y se ha exigido, bueno, ¿y de parte del agresor cuándo? O sea, nos tienen monitoreadas a las víctimas. Y el responsable, y apenas está trabajando, ya tiene un par de años en la legislación, apenas está empezando a trabajar para ponerles también a ellos un brazalete de restricción y poder incluso monitorear que no se acerque, ¿no? A cierto y que radio. sea automático, ¿no? O sea, combinas el pulso de vida con y si se acerca, bueno, pues ya es un agravante porque en teoría con una orden de restricción no te le puedes acercar. Digamos que no se ha visto la necesidad de que a los hombres hay que transformarnos, no nada más darle protección, que lamentablemente pues no ha funcionado en muchos de estos casos. También como el caso, son varios de los casos de feminicidios justo en la semana anterior. El otro caso también es el caso de Sandra Paola, el pasado sábado, el 4 de febrero. Ella tenía 37 años de edad. No ha muerto ella. Y esperemos que no. Está grave en un hospital, ¿verdad? Fue acuchillada frente a sus hijos, presuntamente por esta expareja en el municipio de Zapopan. El domingo por la tarde es detenido este sujeto, Alejandro N., quien también tenía heridas en las muñecas y se encuentra custodiado en un hospital privado. Y Sandra Paola había sido agredida previamente por este sujeto. La fiscalía tiene una carpeta de investigación abierta y como mencionabas, Pepe, con estos pulsos de vida, pues ella había recibido 2 veces el pulso de vida. Y sí, Sandra permanece internada en estado de gravedad. O sea, yo creo que es bien importante cómo se habla en los medios, cómo se discute en la sociedad de este tipo de casos. Que un sujeto acuchille a su expareja enfrente de los hijos no es la reacción de alguien loco, de alguien mal de la cabeza, sino es esta forma de hacernos ver de que ella tiene que obedecerme y yo tengo que imponer, ¿no? Porque si no soy poco hombre. O sea, gira en torno a todo este tipo de agresiones. Eso es lo que le sustenta esta visión de controlar, del control. De y imponerse. Que si yo no me impongo, entonces yo soy el poco hombre, ¿no? Y es está en el trasfondo de muchas de estas agresiones que van aumentando, ¿no? Empiezan primero en gritos, en jalones, en ofensas y va escalando hasta el feminicidio. Y mientras no entendamos eso, no intentemos o lo hagamos, ¿no? Reeducar a la sociedad, mientras lo veamos como casos aislados, como reacciones yo recuerdo, híjole, qué lamentable no recordar el nombre de ella, pero de esta mujer que acude a Casa Jalisco a pedir ayuda y es justo ahí en donde
su expareja la asesina, Sí, y los fue. policías lo único que pueden hacer es matarlo a él, no alcanzan a defenderla a ella. Igual el gobernador decía, es que ¿qué se puede hacer frente a un loco que en ese momento decide hacer esto? Bueno, se pueden hacer un montón de cosas antes. Sí. En ese momento, ya cuando llegó ese punto, efectivamente va a ser muy complicado ya protegerlas. Pero todas las denuncias que habían puesto previamente, toda la necesidad de reeducarnos, de enseñarnos desde la escuela primaria cómo deben, cómo no, para empezar, cómo no deben de ser las relaciones, cómo una relación de amor no implica que tú tengas un control sobre ella. Sobre la En el pareja. caso de los hombres, estas relaciones en donde pareciera que son objetos que tú las posees, ¿no? Y entonces si te pone el cuerno es por honor desquitarte. O sea, toda esa situación sigue súper viva en la sociedad. Y sería tan fácil, digamos, para una figura en un puesto de autoridad, para un gobernador, simplemente él podría ya hacer algo cambiando el discurso, ¿no? No diciendo no haciendo este tipo de afirmaciones y no excusando también, ¿no? Que no, como las fallas de la autoridad o del gobierno. Que es en el fondo, ¿no? Lo que se intenta Lo que siempre como intenta minimizar intenta el error. que creo que también, o sea, simplemente cambiando eso podríamos empezar a avanzar. Otro de los casos que marcan a esta región Ciénega, que es donde ocurrió el feminicidio de Liliana y de su madre, de su madre Liliana y de Alondra Franco, en la región Ciénega, se dio el domingo 1 de enero, que al parecer hasta donde se tienen registros podría ser uno de los primeros feminicidios del año, porque fue la misma tarde del primer día del año. Ella fue asesinada a balazos dentro de su casa en Tototlán. Su pareja, el perpetrador, pues está detenido también. No sabía de ese, pero sí recuerdo que Edgar Flores, compañero de IDNTR Guadalajara del diario, publicó los primeros días de enero que empezó el año 2023 tremendo en cuanto a homicidios de mujeres. Sabemos cualquier homicidio, cualquier muerte violenta de una mujer debe de comenzarse a investigar como un feminicidio. Y es bien importante pues recordar eso y que tengamos muy claro por qué existe un tipo penal especial para el feminicidio, ¿no? Luego dicen, ¿por qué no hay homicidios? Si hay más hombres que son asesinados. Sí, estadísticamente hay más hombres que son asesinados, pero no en estas condiciones en donde tiene que ver la relación, ¿no? de parentesco y de imponer un control sobre ellas. El que la maten en su casa muchas veces tiene que ver con parejas sentimentales, Claro. familiares, conocidos. Eso es bien importante. O sea, porque hay un montón de características que hacen a un homicidio de una mujer ser un feminicidio, pero algo bien clave, son personas conocidas. No es porque te asaltan, no es porque alguien contrata para que te mate, no es como ocurre con los hombres normalmente, en una riña, sino es personas que las conocían, familiares, parejas. ¿Cuántos hombres son asesinados por sus parejas? Porque el hombre no quiso hacerle caso a la mujer de cómo tenía que vestirse, que no debía de salir, que vio a no sé quién, ¿no? O sea, Sí, por y en estos celos. asesinatos de mujeres es como un intento de dominación, pues, ¿no? Totalmente. Y es la forma más cruel y muchas veces se les exhibe en público, o sea, su cuerpo se arroja, ¿no? O sea, es también una forma de castigar. Exacto. ¿No? Al resto, además, ¿no? Como muestra de si no te sometes a nuestros deseos. Y muchas veces es eso de imponerme como hombre. Es que si no, yo soy el que quedo mal. Porque mi mujer no está haciendo lo que yo le digo. Me tengo que imponer. Le preguntamos a Guadalupe Ramos sobre las cifras de justo, ¿no? Sobre cómo íbamos en términos de feminicidios en lo que va del año, que apenas estamos iniciando el mes de febrero. Y ella nos comentaba que según sus datos llevan ellas el recuento de 19 mujeres asesinadas en este mes y días. Y cachito. Es altísimo. Altísimo. El año pasado ellas registraron 230 mujeres asesinadas. 230.
Y si mal no recuerdo, la proporción para Lupita Ramos, que es del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, sí. Si mal no recuerdo, o sea, para ella la proporción es... Se tipifican al final con la investigación y para la autoridad se determina que es un feminicidio alrededor del 20% de los homicidios de las mujeres. O sea, de 10 mujeres asesinadas, 2 considera la autoridad que son feminicidios. Y para ella la proporción es a la inversa. O sea, la mayoría de los asesinatos de mujeres tienen que ver con esto. O sea, sería un 80-20. Pero es gravísimo. O sea, son mujeres que son asesinadas por quienes en teoría las aman. Claro. En este caso, o sea, el año pasado se consignaron 35 feminicidios formalmente y hubo más de 230 mujeres asesinadas. Más de 230. Yo recuerdo reporteando un caso sumamente terrible de una niña a la que mata a su padre para vengarse de la mamá. El papá mata a su hija. Mata a la hija para vengarse de la madre, porque él era infiel o eso él suponía, ¿no? Sí, aunque lo fuera, ¿no? Uh-huh. La cuestión ahí, yo recuerdo haber hablado con el agente del Ministerio Público porque, digamos que lo imputa, o sea, lo acusa por el delito de parricidio, que es cuando hay una relación de parentesco, en este caso padre e hija. Y a mí Lupita Ramos me decía, a ver, es que es claramente un feminicidio, porque, o sea, está asesinando a su hija por razones de género, o sea, para vengarse. O sea, no pudo o intentó controlar a la esposa, que supuestamente era infiel, y de hecho yo me acuerdo en las audiencias tal cual así lo explicaba el MP. El Ministerio Público le decía al juez, le daba toda esta explicación en donde el hombre la acusaba a ella de serle infiel y bueno, finalmente hay vecinos que oían los gritos, los golpes, la mujer se va y él se queda con la hija y entonces mata a la hija en venganza, o sea... Y yo le decía, oiga, y así en corto, ¿no? ¿Por qué lo hace por parricidio y no por feminicidio? Que es pues mucho más alta la pena y volvemos a lo mismo. O sea, si además la justicia se usara para educarnos y hacernos ver por qué es distinto un homicidio de un parricidio, de un feminicidio, pues sería más fácil y nos quitaremos todas estas discusiones a veces muy cansadas y huecas, ¿no? Ay, ¿por qué existen los feminicidios? Bueno, por eso. O sea, porque se está asesinando a las mujeres para someterlas a un control al que no tienen por qué someterse. Sí, es el reconocimiento de una problemática sistémica. Exacto. Y el agente del Ministerio Público me decía, pues es que es muy complicado. ¿Probarlo? Acreditar que fue por razones de género. Entonces, para mí es... O sea, el homicidio lo podía hacer, pero es mayor la pena por el parricidio. Y ahí lo único que tenía que probar es que es padre y hija. Pero probar lo otro... es muy importante porque justo ahí está en la gravedad de este tipo de homicidios, en donde los esposos matan a las esposas no por locos, insisto, ¿no? Y también al final, o sea, tristemente, bueno, no sé cómo tratarlo, pero al final terminan estos casos reflejándose en cifras, ¿no? Que se retoman en espacios de comunicación, en un montón de otros espacios, quizás académicos, etcétera. O sea, es importante también que el reconocimiento, porque eso va a significar una verdad histórica, ¿no? Va a significar un reconocimiento, pues, de esa problemática que estaba ahí. Y también por cifra negra se van muchísimos casos, como ya decías, ¿no? Y es bien importante que muchas mujeres se vean reflejadas. Que entiendan en estas historias por lo que ellas pasaron y cómo fue la violencia hasta llegar al punto en que las asesinaron, para que ellas entiendan que para allá pueden ir si están en una situación igual. Y que los hombres lo mismo. Ningún tipo de acoso, esto de bueno, me maltrata, pero me quiere. Es que, pero nada, ¿no? O sea, es que ese maltrato puede ir en aumento y muchas veces va hasta terminar en un feminicidio. Y los hombres también. Claro. O sea, los hombres también verse reflejados. Y entender pues que ese tipo de visión de una relación pues tenemos que irla desarmando y bueno pues ojalá las autoridades vayan más allá del simple
Pues estos lugares comunes se aplicará todo el peso de la Peso de ley. la ley. A ver, hay que analizar y explicarle a la sociedad qué es lo que está detrás de un feminicidio. Y yo pienso que también invertirle recursos a la protección, sí, a la prevención, Sí, claro. también, con los hombres. Y ojalá que esperemos pues que Sandra Paula pueda recuperarse. Claro. Ya también detenido También detenido su agresor. Uh-huh. Vamos, Pepe, al siguiente tema, que yo sé que hay una emoción de tu parte. ¿Ah, sí? Es el carrusel, del tan anunciado carrusel. El Ayuntamiento de Guadalajara le otorgó, esto lo supimos gracias a Martín Aquino, que publica su nota en Mural el lunes 30 de enero. Saludos a Martín. Saludos, Martín. El Ayuntamiento de Guadalajara le otorga el contrato para instalar un carrusel de 25.9 millones de pesos, 26 millones de pesos, a una empresa que no tenía ni un año de creada cuando compitió en la licitación. Pero eso apenas, Pepe, es la punta de un iceberg que nos fuiste también ayudando a comprender en un hilo de Twitter que estuviste por ahí lanzando la semana pasada, Sí. donde mostrabas, entre otras cosas, la relación comercial entre las tres empresas con las que se armó un estudio de mercado que presenta un costo estimado del proyecto para el que después sale una licitación, y dos de esas mismas tres empresas que habían sido solicitadas sus cotizaciones son las que participan en la licitación, ¿no? Sí, bueno, yo lo que sostengo es que, pues en realidad fue una licitación, un concurso armado, ¿no? O sea, dirigido a beneficiar a una empresa. Fue una simulación de concurso a un grupo de personas que son ya de por sí muy beneficiadas con contratos públicos en todo lo que tiene que ver con organización de eventos, de shows del gobierno. Oye, y de más cosas, ¿no? Por lo que sacaste de 2017, ahorita si quieres vamos para allá, ¿no? De la remodelación de los espacios de datos. Sí, también hay obras, lo que tiene que ver con iluminación, ¿no? De parques, de la Minerva. Han realizado mucho de eso. A ver, hay mucho trabajo para los amigos. Hay mucho trabajo para los amigos y pues que los amigos compitan legítimamente. O sea, no les pongas el balón ahí para que se lleven los millones ellos, ¿no? Si son tan buenos en su trabajo, pues que compitan legalmente sin que tú arregles el concurso. ¿Por qué digo, a ver, que está... Sí, vámonos paso por paso en este Vámonos paso por paso. A ver, primero, llama la atención la cotización. A mí me llama mucho la atención la cotización porque se necesitan 3 empresas para cotizar el servicio. Primero, para ver si está disponible y cuánto cuesta más o menos, y de ahí partir para hacer la licitación y adquirir el servicio. Entonces dice el director de Cultura de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, dice: necesitamos una atracción para la ciudad, que sea un carrusel, y vamos a cotizar. ¿Quién dice de entrada que se necesita un carrusel? La Dirección de Cultura de Guadalajara, como para promover el centro y demás. De acuerdo. Entonces dice, ok, lo necesitamos y tengo que hacer un estudio de mercado primero para saber más o menos cuánto nos va a costar, si hay disponibles o no. Y esa es la primera cosa que para mí me parece muy sospechosa. Determinan con base en este estudio de mercado que el producto está disponible a nivel local. Entonces la licitación, o sea, es este concurso para... como se van a invertir fuerte cantidad de dinero, lo tengo que licitar, tengo que buscar la mejor opción. No puedo yo decir... Es a partir de un cierto monto, porque determinaron que costaba como 23 millones, ¿no? Sí, híjole, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero es poco más del $1,000,000 de pesos. Los servicios ya de poco más de $1,000,000 de pesos, las obras y demás se tienen que cotizar antes de licitar. Claro, o sea, como la vas a licitar, primero necesitas saber más o menos cómo está, ¿no? Ya. Y entonces determinan que es local. Pero hay que acordarnos, este mentado carrusel tenemos hablando tantos meses porque lo mandaron a hacer en Francia. Entonces no estaba disponible a nivel local. Pero bueno. La gestión al final es local. O sea, la empresa lo manda a hacer y lo va a instalar aquí. Exacto. Los locales, pues. La empresa finalmente que tú contrataste solo fue intermediaria. No es la que lo fabrica. Pero bueno, en esta cotización dicen, en este estudio de mercado, dice la Dirección de Cultura, está disponible a nivel local, entonces va a ser restringido solo a empresas locales.
Entonces ahí ya primera dirección, digamos, primera restricción para que no concurse cualquiera por este carrusel. ¿Cómo lo determina? ¿Cómo se hace el estudio de mercado? Le piden cotización a 3 empresas y yo me pregunto, ¿cómo llegaron a la conclusión de que estas 3 empresas eran proveedoras de carruselotes? No lo sé. ¿Por qué a esas 3 y no a otras? Y llama la atención porque las 3 están vinculadas entre sí. Que en un inicio eso no lo sabíamos. Tú fuiste descubriendo que estaban vinculadas. ¿Cómo están vinculadas? Bueno, todas estas empresas y finalmente la que se lleva el contrato y la que es la encargada de traerse el carruselote están relacionadas con un conglomerado que se hace llamar comercialmente Altea Corp. Claro. Que sus razones sociales son muchas. Expresiones en movimiento, especies en expansión, interiorismo conceptual, AN Entertainment Group. Son un montón de razones sociales. ¿Qué eventos tiene para que la gente los ubique más? Calaverandia, que se hace en un parque público. Navidalia, que se hace en el mismo parque público. G de Luz, que es un festival que recibe un subsidio bastante fuerte, millonario cada año del gobierno. Y otras obras y cosas, todas ellas ligadas con Movimiento Ciudadano, en particular con el gobernador Enrique Alfaro. Empiezan a ganar contratos cuando él es alcalde de Guadalajara. Ahora como gobernador se mantiene, ¿no? Entonces, las 3 empresas están relacionadas. Una, tal cual, es del mismo dueño, cabeza y digamos como cara visible de Altea Corp, que es Marcos Aarón Jiménez Monroy. Una de ellas, de las 3 a las que le cotizan, es tal cual, él es el socio mayoritario. La otra nos prende, ¿cómo es? Nos prende lo que hacemos, cuyo nombre comercial es Iludeco. Es socia de Altea. Es patrocinadora de G de Luz, está entre sus clientes, ahí está su loguito en su página y todo, ¿no? Tienen también una relación y además ya revisando el expediente en su momento de la licitación, bueno, también hay un montón de vínculos ahí, trabajadores que están en ambas empresas. Y ponen demás, sus correos incluso de Altea Corp, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esas son 2. Y la tercera es la que gana y es la que yo digo, ¿cómo demonios la Dirección de Cultura le pidió a esta empresa una cotización? Porque tenía 6, 7 meses de haber sido creada. Architainment, bueno, como sea, ¿no? Esta empresa apenas la habían creado, no tenía experiencia, ni siquiera se había registrado todavía en el padrón de proveedores. ¿Cómo supieron que existía? Y que además te podía traer un carruselote, y una ¿no? cotización válida para un proyecto así. O sea, para mí ya desde ahí ya se veía para dónde iba, ¿no? A esas 3 empresas les piden cotización y entonces la Dirección de Cultura le dice a la Dirección de Adquisiciones de Guadalajara, necesitamos esta atracción de la ciudad, un carruselote, aquí está el estudio de mercado, lo puedes conseguir a nivel local, entonces haz una licitación restringida, solo empresas locales pueden participar. Yo me pregunto, si tú haces el convenio directamente ayuntamiento con los franceses que van a hacer el carrusel, probablemente hubieras tenido más certeza sobre cuándo llega y no nos tendrían aquí hablando cada semana de que ahí viene el carrusel y no llega. Quizá más barato porque te quitas el intermediario y demás, pero bueno, esos son solo suposiciones mías. El caso está en que dice la Dirección de Cultura, más o menos cuesta 23 millones el chistecito y lo puedes encontrar a nivel local. Entonces, la Dirección de Adquisiciones arma la licitación y ahí hay también otros elementos que hacen pensar que esto ya estaba dirigido. Simplemente se hace por cumplir con la ley, con la licitación, pero en realidad ya estaba todo armado de que se lo iban a llevar estos cuates que se llevan tantos contratos públicos. Había un requisito de un doctorado por ahí, ¿no? Tenía que tener un doctorado alguno de los socios de las empresas que participaban en urbanismo o en paisajismo. Arquitectura. Y, o sea, es como, a ver, vas a comprar un carrusel. ¿Por qué necesitas que la empresa tenga entre sus socios ni siquiera a un doctor en arquitectura? O sea, no tiene sentido. O sea, pide la experiencia en algo que tenga que ver con el carrusel para que no te quede mal. Se pidió experiencia también.
¿no? Se pedía experiencia y muchas cosas, ¿no? Pero esta petición en particular parece que ya es pues una forma de descalificar, que una empresa que hubiera podido fabricar un carrusel no puede entrar simple y sencillamente porque uno de sus socios no tiene un doctorado en arquitectura. Achitainment e Iludeco son las dos empresas que sí entran a concursar. De estas 3 a las que se les pide cotización, 2 entran. le entran. Iludeco da un carrusel, una propuesta más barata. Aparentemente debió de haber ganado un carrusel que se iban a traer de Argentina, según lo que propusieron, pero yo pienso que fue en realidad una propuesta ahí de papel nada más, uso para guardar las formas. La descalifican técnicamente porque el carrusel estaba un poquito más chiquito de lo que querían, que no daba las vueltas tan rápido como se esperaba y queda finalmente Achitainment recibiendo este contrato. Y ya revisando el expediente, pues bueno, encuentras los vínculos clarísimos, ¿no? O sea, son socias, las dueñas de Achitainment, una de ellas con su doctorado en arquitectura, son socias en otras empresas de Altea Corp, en las solicitudes ponen sus correos fulanita @Altea Corp, o sea, en realidad no son socias, no son en realidad dueñas, hay que decirlo, no son en realidad dueñas de una empresa, son empleadas de una empresa, ¿no? Y se crea esta empresa recientemente, aparentemente para hacer pues ganarse este contrato. Y hay algo bien delicado que yo pienso que si la Contralora Ciudadana del Ayuntamiento... Es decir, en un mundo ideal que podrían incluso verse ellas, estas socias o trabajadoras de Altea Corp, verse involucradas en un caso de malversación de... Pues alguna corrupción o no lo sé, ¿no? O por lo menos la dirección de adquisiciones o la de cultura que aventaron para allá la licitación, pero para mí debió de haber sido eliminada Achitainment. Yo pienso, yo no soy experto, pero les explico por qué. Como es una empresa recién creada y se pide experiencia, presentan como experiencia, le ponen casos de éxito de cosas que ya han hecho, presentan trabajos que no hicieron porque era una empresa recién creada. ¿Quién las hizo? Pues justamente Altea Corp, una de estas empresas que forman parte del mismo conglomerado. Y yo pienso que quizás ellas lo hicieron sin dolo porque eso es la realidad. La realidad es que son trabajadoras de una empresa y esa empresa como tal, pues sí tiene experiencias previas. La razón social en particular de Achitainment, que la acababan de crear y que fue la que se lleva el contrato, no tiene experiencia porque es una empresa recién creada y presentan como propia unas remodelaciones de unidades públicas, de unidades deportivas públicas, la Tucson, Santa Elena y otra que ya no me acuerdo, Santa Elena Alcalde, creo que una de Oblatos y la de la Tucson, en donde otra empresa, Interiorismo Conceptual, del mismo señor, Marcos Aarón Jiménez Monroy, le pusieron la iluminación al parque, ahí en la Tucson, que tiene unos manantiales, ahí hicieron como las alberquitas en donde va brotando el agua. En 2017. La remodelaron en 2017 cuando el gobernador era alcalde. Un contrato que en su momento fue muy polémico porque incluía no nomás esas unidades deportivas, eran como 25 espacios que iban a darles como una manita de gato, ¿no? Eso era, que ponerle iluminación nueva, que pintarle, que rehabilitarlo y demás. Entre todas esas obras que se encargó desde entonces ganan contratos millonarios, estaban estas unidades que hace unos meses, el año pasado, Achitainment las presenta como suyas y no eran suyas. Fueron de Interiorismo Conceptual, era específicamente la razón social, ¿no? Exacto. Y aunque en los hechos sean, pues en realidad un solo conglomerado, Altea Corp, tú estás participando como Achitainment. Igual que no hubieras podido participar si tu socia no tiene el doctorado en arquitectura, pues si no tienes experiencia no podías participar. No te puedes colgar de la experiencia del compadre. Claro. El Marcos Aarón Jiménez Monroy, en uno de estos videos promocionales de su trabajo de Altea Corp, decía: una de las claves es ser atrevido, sorprender con lo inesperado, ser pasional. Nos apasiona lo que hacemos. Cuando vamos a trabajar no lo vemos como trabajo. Pues Jiménez Monroy no lo verá como trabajo porque tiene quizás muchos amigos que le facilitan tener estos
contratos millonarios. Sí, yo me acuerdo hace mucho tiempo el Canal 44 tenía un proyectito ahí, 44 Lab, de buenos compas. Y también sacaron una nota bien interesante en donde la reportera entrevista a Marcos Aarón Jiménez Monroy. Y él reconoce que pues sí, tienen una muy buena relación con el Ayuntamiento de Guadalajara, lo que les permitió hacer Calaverandia, creo que sí era Calaverandia, ahí en el parque, ¿no? O sea, que les renten un espacio a un precio muy económico, un parque público para que hagan su negocio. Y él se lo cuenta como algo bien chido y la reportera, sí, cuénteme más, ¿no? Y tómala, le sacaron la nota pues muy fuerte, muy crítica en el sentido de pues se están beneficiando de sus relaciones de amistad personales, ¿no? Para obtener un beneficio. Que sean amigos a todo dar, que ganen contratos, órale, pero no poniéndole todo para que se lo lleven, o sea, no un contrato legítimo. Porque somos muy mal pensados y nos hace pensar mal este tipo de cosas. Y empezar, más allá de la licitación y todo, yo sostengo que realmente es lo que necesita Guadalajara. No hay otras necesidades. Fuera baratito, la empresa francesa te lo regale o yo qué sé, pues cámara, vengas el carrusel. Pero 26 millones más, entiendo. Además hay que pagar por quien los opere. Eso no está en el contrato, es solo que se lo trajeron y lo van a instalar. Pero la operación y creo que hasta gastos en torno a la instalación también están costando aparte. ¿Y eso también lo van a licitar? ¿Quién sabe? Alguna razón social de las de Altea Corp. Ahí ya no me he metido. Pero bueno, es un dineral. Porque cierras muy bien en este hilo del que hablábamos en Twitter, diciendo que el Ayuntamiento de Guadalajara destinó 1 millón de pesos, solo 1 millón, a apoyos económicos para familiares de personas desaparecidas, mientras que se gastan 26 millones en este carrusel. El mismo Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, en su momento, justamente criticando este 1 millón de pesos para las personas desaparecidas, justo decía, dinero sí hay, porque si lo van a usar para algo tan absurdo como un carrusel, pues bueno, hay otras necesidades urgentes. Quizás un carrusel un poco más modesto y destinar una parte a otras necesidades que son apremiantes, como pues el tema de las personas desaparecidas. De nuevo, ¿se podrían tomar acciones en torno a esta posible malversación de fondos, caso de corrupción? La Fiscalía Anticorrupción ahora sí puede agarrar este balón botando en el área para meterse un gol. Yo digo que sí. La Contraloría Municipal, desde que salió el tema, han estado presionando, sobre todo regidores de Morena, han estado presionando mucho para que le entre. Sí le tiene que entrar. Pero yo pienso que hay suficientes elementos pues para cuestionarlo. En la misma nota de Martín Aquino, Jesús Ibarra, que es académico del ITESO y él estuvo dentro del sistema anticorrupción estatal. Sí. Fue varios años integrante del Comité de Participación Social. Uh-huh. Él también lo decía, o sea, que se veía claramente como un fraude a la ley, que es esto como, pues, hago como que cumplo la ley, pero en realidad la idea es burlarlo, ¿no? Uh-huh. Y pues él sí advertía ahí que pues esa licitación se veía muy amañada. Y pues yo pienso que sí hay elementos por lo menos para, ya no vas a echar abajo el contrato y eso también es algo pendiente de modificar. Si tú compruebas que esta licitación efectivamente estuvo plagada de corrupción y así, eso no va a anular el contrato. O sea, ¿qué puede pasar? Pues sancionar a alguno de los funcionarios responsables y demás. Pero digamos, el beneficio que se otorgó no se anula. Y era, pues yo pienso que algo de los pendientes, ¿no? Por ejemplo, el tema de A Toda Máquina. Se confirmó que hubo faltas administrativas, pero no por eso se está cancelando pues el contrato, el beneficio que finalmente de forma irregular le diste a una empresa. Pues esos son pendientes que hay que regular por ahí, justamente para desincentivar el que se hagan este tipo de licitaciones y que empresas se presten a dar una cotización cuando pues en realidad lo que estamos es poniéndonos de acuerdo para fijar el precio, ese tipo de cuestiones. Pues ojalá que se tomen acciones sobre un tema tan polémico y cuestionable como este. Vamos a otro tema, Pepe. Hablábamos la semana pasada de la estación de transferencia de residuos llamada El Cielo, donde los vecinos de colonias aledañas se manifestaron afuera del ayuntamiento de Tonalá. Eso la semana, digamos, antepasada. La semana pasada, el miércoles, se manifestaron en el mismo predio de la estación de transferencia de residuos
y sufrieron pues una represión, fueron movilizados, ¿no? Usando sus escudos, el cuerpo de granaderos empujaron a los manifestantes para que los camiones de la empresa Capsa Eagle entraran a dejar basura en ese lugar. Así es. Pues todo esto deriva de la crisis que generó la empresa Capsa en la ciudad y que tapas un agujero y sale otro y así va a estar por un tiempo hasta que se regularice y yo pienso hasta que no salga esta empresa de la ecuación. Hemos hablado sobre ella, ¿no? Uh-huh. Todo empieza con la pesimísima gestión de la basura en el tiradero de Los Laureles que operaba esta empresa Capsa en un terreno del Ayuntamiento de Guadalajara. Una revoltura, ¿no? Terreno del Ayuntamiento de Guadalajara en el municipio de Tonalá, pero muy, muy cerca de la cabecera municipal del Salto y que está operado por la empresa Capsa. Entonces, todo perfecto para que hicieran lo que les diera la gana y afectando a las poblaciones alrededor y demás. Estuvieron operando ese basurero por varios años. Capsa lo agarra en el 94, más o menos. Pésimamente, súper contaminante, un monstruo de basura y pues la presión social orilla a las autoridades a decir lo cerramos en 2 años, eso lo dicen en 2019 y no se hizo lo suficiente en esos 2 años por ver cómo se resolvía el problema que vamos a hacer cuando ya no esté Laureles, a donde se llevaba la inmensa mayoría de la basura de la ciudad y al quedar cerrado pues se viene esta crisis. Capsa empieza a llevarse la basura a Matatlán, se hace un relajo también en Tonalá. Que ahí era un tiradero ilegal. Lo que pasa es que ese era un basurero de Guadalajara antes de Laureles. Entonces, justamente cuando se abre Laureles, la idea era cerrar Matatlán, que ya estaba dando un montón de broncas. Matatlán se termina de cerrar más o menos como en 2004. Digamos que operaron paralelos. Laureles y Matatlán, hasta que ya en 2004 ya es de ya. O sea, ya no se puede seguir operando este lugar tan mal, Matatlán. Ahora vámonos a Laureles para hacerlo bien y al paso de los años terminó siendo igual, ¿no? Entonces, cuando le cierran Laureles a Capsa, se regresa a Matatlán. Era un basurero ya en el abandono y lo reactivan ilegalmente porque sin ningún permiso y empiezan a llevar ahí basura. Y duró ¿Y a dónde como más un año. estaban llevando la basura? En Cajilota, que ese es en Tlajomulco, digamos que la parte norte de Guadalajara, Tonalá, se estaba llevando a Matatlán y lo de la parte sur, Guadalajara, Tlajomulco, parte del Salto, hacia la Cajilota, que es en Tlajomulco. También es un cochinero. Se supone que ahí no puede dejarse basura y hay toneladas de basura. La cuestión es que en Cajilota, pues además de que el alcalde Salvador Zamora no hace mucho por presionar a Capsa, no hay tanta población alrededor que afectes. En el caso de Matatlán tenías... Exacto. En el caso de Matatlán, yo alguna vez saqué, con base en los censos del INEGI, el cálculo hace más o menos como 10,000 personas a los alrededores. A lo que marca la norma que no debe haber población, eran como 10,000 personas. Un problemón. Toda la gente estuvo presionando. Tú ya lo recordabas. Justo ahí en la lucha de Matatlán el año pasado asesinan a Verónica Patricia Guerrero Vinuesa, una abogada que ya había sido amenazada por su activismo en contra de este basurero. Ella exigía que se cerrara que se mantuviera cerrado Matatlán como había ya sucedido. Exacto, o sea, que esa operación ilegal de ese basurero no continuara, la asesinan y eso hizo que la lucha vecinal se apagara totalmente por miedo. ¿Qué sabemos del caso de Verónica? No sabemos realmente nada de avances. En su momento, por la presión social, el fiscal tuvo que dar a conocer que efectivamente una de las líneas de investigación tenía que ver con ese activismo que hacía ella, pero no hemos sabido de ningún avance. Pues la familia ya tampoco ha querido salir por temor y demás. Muchos de los vecinos que estaban junto con ella pues dejaron de manifestarse y abandonaron la lucha pues por temor a que les ocurriera lo mismo. Tuvieron que seguir aguantando ahí la basura, pero era tal el problema que al paso de los meses pues hubo vecinos que dijeron no, tenemos que seguir manifestándonos, ¿no? Con todo y el miedo. Y en noviembre del año pasado, hace un par de meses, ya finalmente consiguieron que le cierren Matatlán y ahora Capsa ya no tienen dónde tirar. Como dices, tapas un hoyo y sale por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Tonalá? Capsa le clausuran Matatlán, le clausuran Laureles, no tiene dónde tirar y hace una especie de berrinche en donde dice, sí,
pues entonces no recojo la basura. Eso es la crisis que acaba de suceder. En Tonalá fue como Enero. una semana en donde dejaron de recoger la basura y ahí va el ayuntamiento de Tonalá a entrarle al quite. Y es una relación bien extraña ahí, municipio de Tonalá, con Sergio Chávez de Morena y CAPSA, porque le siguen pagando a CAPSA por un servicio mal hecho, mientras ellos mismos están yendo a recolectar basura con sus camiones, con su personal en municipio. El municipio se lleva... Yo le pago a una empresa para que me haga un servicio, ella se emberrincha, no me lo hace y lo tengo que hacer yo, pero aún así tengo que pagarle a la empresa. Exacto. Y ahora le están invirtiendo el municipio a infraestructura para el uso de CAPSA. ¿Qué hicieron? Se improvisaron una planta de transferencia donde llevar la basura de manera momentánea, ahí más o menos cerca de la cabecera municipal de Tonalá, en La Piedrera se llama. Ahí llevaban la basura que recolectaba el municipio, los camioncitos, se iba juntando la basura y ya cuando era mucha ya se llevaban un tráiler, una góndola, lo llenaban y de ahí a un basurero que está en Zapotlanejo. Ante la crisis, el municipio le permite a CAPSA también usar eso, que está a cargo del municipio, a pesar de que el municipio le paga por hacer eso, ¿no? Entonces, además, el municipio invierte y opera un espacio y CAPSA, ¿no? Igual y es mejor porque CAPSA lo haría con las patas, al gobierno municipal por lo menos está más en el ojo del huracán y le puedes pedir información pública. Sí, por la presión política todo, ¿no? le interesa. Pero claro, en esta de La Piedrera tiene un montón de vecinos alrededor que se estuvieron quejando. Entonces el alcalde se comprometió a que a partir de febrero iba a conseguir otro espacio y ese otro espacio es el cielo. Nadie quiere la basura cerca, entonces se los quitas a los de La Piedrera, ellos bien contentos, te los llevas acá para la jauja en el cielo y ahora son estos nuevos vecinos los que están molestos. Y así va a pasar hasta que encuentren un lugar adecuado que no afecte a los vecinos alrededor y demás. Pues van a seguir ocurriendo estas cosas. Los vecinos, yo creo que con mucha razón, pues rechazan que les lleven ahí la basura. Y no confían en que vaya a estar solo 48 horas como les aseguran, ¿no? El gobierno municipal les promete que va a estar todo perfectamente bien operado. La gente solo 48 no tiene horas fe, se puede quedar la basura ahí. y ya después se la lleva, ¿no? Entonces eso genera que no se descomponga tanto, o sea, que no sean tan malos olores, aunque sí van a ser malos olores, no tanto. Ni que haya estos lixiviados porque están muy cerca las colonias, ¿verdad? Sí, digamos que está en un cerrito y las colonias están abajo. Y hay cauces de agua. Y las épocas de lluvia también. Sí, sí, eso es lo que más temen. De hecho, ya la presión de los vecinos, o sea, entienden que su objetivo de que no venga aquí la basura, pues ya no se va a dar, porque lo bloquearon y les mandaron a la policía. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pues nomás los empujaron, háganse un lado, protesten, pero allá, y que entren los camiones al basurero, ¿no? Entonces ya ahora es más bien, ok, está bien, pero tienes de aquí a antes de que empiecen las lluvias para sacarme esta cosa, no 8 meses, como dice el gobierno municipal. ¿Es cierto que les han venido diciendo que eran 6, ahora 8 y que incluso 12 meses? Sí, públicamente el alcalde ha dado otras fechas. A lo que entiendo, no he podido acceder a los documentos oficiales. En realidad, la autorización que les dan es por 8 meses. Entonces, se tiene que cerrar en 8 meses. La cuestión es que en esos 8 meses ya abarca el temporal de lluvias y lo que dice la gente de Jauja es que, y yo lo he corroborado, o sea, está reconocido como una zona de inundación recurrente Jauja. Entonces, todo el agua que baja del cerro y que además tiene cauces de agua muy claro que rodean este basurero, dicen, pues se va a venir una tormenta y toda la porquería se nos viene acá abajo. Ya no va a ser solo una inundación, sino una inundación llena de todos los lixiviados y basura. Eso es lo que teme la gente, yo creo que muy fundadamente, por muy bonito que diga el ayuntamiento que va a manejar el sitio, no es su expertise, no es su experiencia y además, insistimos, le está haciendo la chamba a CAPSA, para lo cual se le paga a CAPSA. Digamos, el ayuntamiento entonces es el encargado de este predio, de este espacio de transferencia, de estación de transferencia. Sí, el municipio lo está rentando y lo está operando, está invirtiendo la infraestructura que se le ha puesto. Tienen por ahí una fosa para captar lixiviados que la gente sospecha pues que no va a ser suficiente. Pero para parece que nadie tiene expertise en este tema, ¿no? Porque si la empresa con el expertise es la que ha causado este nivel de problemática. Pero no es la única, sí hay más empresas en torno a la basura, consultoras. Digamos, el municipio podría hacer bien su trabajo si le invierte, pero también tienen que mandar a cambiar de proveedor, digamos. Muy lejos, exacto. Vamos a hacer una cotización y una licitación para... Oye, Pepe, bueno, también traíamos este otro tema hablando de la Constitución mexicana.
Te recuerdo que el artículo 8 de la Constitución dice: los funcionarios empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Uh-huh. Bueno, bajo ese criterio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia emitió un juicio que resuelve un amparo que interpuso una persona física, quien en Twitter le formuló 3 peticiones al Ayuntamiento de Guadalajara y no fueron estas peticiones respondidas. Entonces la Corte resuelve este amparo y le dice: sí tienen que responderte. Sí, es este derecho de petición que está reconocido en pues la Constitución desde hace mucho tiempo. Cualquiera tenemos derecho a pedirle a la autoridad y que nos respondan con esa petición. Tú tienes el derecho y la autoridad la obligación de responderte a esa petición. Le puedes pedir lo que quieras y el ayuntamiento o cualquier autoridad puede decirte sí o no, pero tienes ese derecho de pedir y que te den una respuesta a tu petición. Eso fue, digamos, lo que estuvo en pelea. Lo que pide este usuario de Twitter son 3 cosas. Le pide al Ayuntamiento de Guadalajara vía Twitter que le dé información sobre el presupuesto para reparar una avenida, Mariano Otero, ahí cerca de la Glorieta Niños Héroes y la cervecería Modelo. Luego, le pide que sancione a las personas que apartan lugares de estacionamiento, los apartan lugares en una calle en Pedro Moreno, y también le pide que se pavimente con concreto hidráulico Avenida Cruz del Sur. Lo que pelea esta persona es que se lo pidió al ayuntamiento y no recibió respuesta nunca. Las 3 peticiones son de la misma persona. Son de la misma persona. Ciudadano muy activo. Ajá. Y lo que evalúa la Suprema Corte es, a ver, uno es petición de información, es como una solicitud de información de transparencia. Otro es la exigencia de una sanción a los pepenadores. El otro, una petición para una obra pública. 3 tipos incluso. Pero más allá de si tenía o no razón, si el ayuntamiento debía hacerle caso o no, lo que tenía obligación el ayuntamiento es contestarle. Responderle. Uh-huh. Entonces, lo que determina la Suprema Corte es que sí, efectivamente, las cuentas oficiales de redes sociales como Twitter de una autoridad, mientras tenga interacción con la gente, como ocurre con el Ayuntamiento de Guadalajara, y sea realmente el gobierno, esa autoridad, quien opera esa red social, digamos que este artículo 8 del derecho de petición ampara también en las redes sociales. Entonces, las autoridades tienen que responderte como tienen la obligación de responderte si tú les llevas el papelito a oficiales de partes en donde les pides que pavimenten tal avenida u otra avenida. ¿Crees que hasta cierto punto podría llegar a ser contraproducente este fallo en el sentido en que entiendo que dice la sentencia algo así como que si la autoridad utiliza esas redes sociales para responder a los usuarios, para darles información oficial, ya se vea obligada a responder? Pero si no hiciera eso, si solo diera divulgación de información y digamos que no interactuara, entonces quizás no estaría obligada a responder este tipo de peticiones. Podría ser que entonces ahora las autoridades digan: no, pues mejor ya ni interactuamos. No creo que pase. Ojalá que no. Ojalá que no, porque para allá van las interacciones, ¿no? Humanas, el uso de redes sociales y demás. Yo pienso que los gobiernos más bien tienen que adaptarse a los tiempos, y así como a cualquier persona que te lleva su papelito, a cualquier vecino en donde dice: oiga, queremos que nos pavimenten la calle, y ya le respondes tú sí o sí no, pues igual con las redes sociales. O sea, no ser selectivos y nada más, porque sí son muy, o sea, sí interactúan un montón y sí te responden. No sé, el otro día aquí que veníamos al rumor ahí, el basural, y yo les puse una foto de: no manches, ánimo Guadalajara, ¿qué onda con esta basura? Y te responden y te dicen: sí, ya mandamos cuadrillas, y te mandan fotos de que ya atendieron. Entonces, que no seas selectivo, que no nomás le respondas a uno sí que te conviene y a quien te hace una petición incómoda no, sino darle respuesta a todos. Yo pienso que para allá va, y simplemente lo que define la Suprema Corte es que también las redes sociales son una vía para pedir y por tanto para que las autoridades te respondan. Entonces el Ayuntamiento de Guadalajara ahora tiene que responder, y esto es una muestra para el resto del país de que las autoridades municipales, las autoridades que utilizan redes sociales de forma oficial y tienen esta conversación, pues tienen que responder las peticiones. Así que se pongan trucha ahí en las redes. En las redes sociales. Sobre todo de Guadalajara, pero pues ya de cualquiera. Qué bueno que limpiaron aquí la esquina, porque sí estaba hecha un desastre. Por cierto, ya estamos acercándonos al final del programa y no hemos agradecido al buen Pepe. ¿Al Pepe Bautista? José Bautista. Pues muchas mira, José, gracias. Ya estamos utilizando nuestros ya dejamos los trapos. Portavasos, portatazas.
Muchas gracias. Gracias nos regaló por el ahí regalito y que siempre José nos escucha, nos ve. En realidad es de los que dicen que les gusta ver en YouTube para vernos las caritas. Sí, casi nunca lo decimos, pero bueno, les agradecemos mucho que ustedes compartan este podcast, que lo vean, que lo recomienden. Tanto estamos en YouTube como en otras plataformas de audio como Spotify, Amazon, Google Podcast, entre otras. Y si quieren escucharnos, vernos en alguna otra, sugiéranoslo. Ya están las redes sociales. También nosotros respondemos, ¿no? Como el ayuntamiento. No nos obliga la ley, pero lo hacemos. Pero actualizaciones, temas de agenda, Pepe, que tienes por ahí. Bueno, yo pienso que esta del cielo que platicábamos, porque los vecinos siguen, aunque les aventaron los antimotines, siguen ahí en un campamento permanente. Yo creo que va a ser algo interesante. Pues ya están en plena campaña. Ayer domingo un evento rarísimo del alcalde de Tlajomulco, ahí luciéndose en sus caballos y no sé, o sea, pues va a haber mucha actividad porque pues ya las campañas están aquí, aunque les falten un año. Y pues a ver qué más nos trae la semana. Pues ojalá que tengamos más noticias de las buenas también. Y en la semana vamos a estar también teniendo estas entrevistas que ya son pues usuales de cada semana los jueves. Vamos a estar hablando de temas de movilidad. Ojalá que podamos seguir platicando de este presunto segundo piso que quieren construir, evitar ese tipo de ideas carísimas y malísimas. Carísimas, desfasadas. Pero bueno, vamos a estar dándole esos temas. Pepe. Muy bien, pues ya nos escucharemos en un par de días. Hasta luego. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.